Amigos Radio Escuchas, qué gusto de saludarlos a este lunes 15, en este lunes 15 de marzo. Saludar a Alberto Quintana, Lucía. Buenos días, Lucía Jaramillo. Muy buenos días, abogado Mendoza. Muy buenos días a nuestros fieles oyentes. Feliz inicio de semana. Así es, y a los que también nos ven a través de I99 TV, Lucía. Claro es que increíble sí. que nos ven a través de las redes. Saludar a Alberto Quintana y a Henry Avelino, que conjuntamente con Wendy Quinde estuvieron desde primera hora, y a todo el equipo de producción, Giovanna, Kenia y Diego, que están desde las 6 de la mañana aquí trabajando por ustedes. Inicia el día lunes con un poco de lluvia, ¿no? Sí, sobre bueno, todo por el sector del norte de la ciudad. Increíble, pero esto, y va a seguir, dijo el señor Malavé, que va a seguir, así que tocará. Pero bueno, ahora nos vamos a conversar con nuestro querido amigo, el defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión. Hablamos hace un minuto fuera del micrófono y estuvo la semana pasada, tuvo la deferencia de estar acá en el programa Aprendiendo de Valientes de Rafaela Mendoza, hablando de diferentes temas, sobre todo de lo que tiene que ver con la gente que tiene discapacidades, y fue un excelente programa, conversamos de muchas cosas, por lo que te lo agradezco, tu deferencia, querido amigo. Vamos a comenzar esta entrevista el día de hoy, vamos a tocar algunos temas, pero el fundamental por el que comenzamos, Freddy, es el asunto de las clases. Hoy hemos hecho un panel, luego de ti vendrá la ministra Montserrat Kramer, posteriormente a ello padres de familia y luego 2 rectores de colegio, con todas las posturas, porque se trata no de hacer las cosas mal ni hacer una polémica, sino justamente de generar un concepto o generar una concepción de qué es lo que necesitamos cuando estamos en pandemia y se pretende llevar a niños a clases. Te he escuchado varias veces decir que en Quito han pasado y hay muchos jóvenes y adolescentes enfermos, y quisiera escuchar el criterio, tu criterio, el del defensor del pueblo, quien ha ganado un espacio dentro de la conciencia ciudadana, porque siempre está por los grandes, por los grandes desafíos que la comunidad desea, y lo has hecho, como siempre te lo he dicho, querido amigo, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a lo uno o lo otro? Freddy Carrión. Buenos días, Eduardo, Lucía, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, Eduardo, conforme lo mencionabas, a ver, tenemos un problema indudablemente muy complejo para el sector educativo, para los niños, niñas y adolescentes, cuando tenemos una pandemia que en otras condiciones o bajo otras circunstancias debería estar al menos en parte controlada. En el país, durante el mes de enero, del mes de febrero, tomando en cuenta las festividades de Navidad y Año Nuevo y ahora el Carnaval y el periodo de elecciones, lo que se ha incrementado es el nivel de contagio. Actualmente estábamos revisando algunas cifras para llegar o para tener disponibilidad de una cama, unidades de cuidados intensivos, el tiempo promedio es de 20 días. 20 días, es decir, para acceder a una unidad de cuidados intensivos. Hay un elevado número de personas o adultos mayores que, por ejemplo, que ya no están acudiendo a los hospitales, que se quedan en casa, que están elevando la tasa de letalidad. Con estas circunstancias, con estas condiciones, el retorno voluntario de clases dentro de este plan piloto, que en un inicio recordarán que fue el 10 de febrero aprobado el plan de retorno voluntario e inmediatamente el propio COE Nacional lo suspendió. El propio 10 de febrero suspende el retorno voluntario dado el incremento en el contagio de las personas y sobre todo la tasa de letalidad. En cuestión de menos de 20 días aprueba nuevamente el retorno, cuando las circunstancias no es que no solamente no han reducido, sino que han aumentado, porque de por medio tuvimos el feriado de Carnaval, hemos tenido también la campaña electoral y todo eso indudablemente estamos viendo las consecuencias cuando ahora ha colapsado el sistema de salud. Ya no existe disponibilidad en público y en privado. Si tenemos todas estas condiciones, el retorno voluntario, cuando si bien en algunas en algunos institutos o centros educativos pueden existir condiciones, sobre todo en los privados, pero en el ámbito público, en los colegios fiscales y fiscomisionales, la situación es mucho más dramática cuando inclusive ha habido recortes presupuestarios para mantenimiento, ha habido inclusive también despido de algunos maestros y maestras. Todo eso no hace presagiar que vayamos a tener controlada la pandemia y evitar el contagio en los niños, niñas y adolescentes, que adicionalmente en esto hay que también ponerlo como una alerta que debe ser de preocupación del Ministerio de Salud Pública, y es el aumento en el contagio de los niños, niñas y adolescentes. Para ponerlo en números, en diciembre del 2020 teníamos 12.300
niños, niñas y adolescentes contagiados. Para enero y febrero aumentaron 4.400 niños, niñas y adolescentes más contagiados. Es decir, hay un 40% de contagio mayor. Si ese es el escenario, si a eso nos vemos abocados, este retorno voluntario de las clases en el plan piloto, lo único que va a hacer es exponer a nuestra niñez y juventud con mayores índices de contagios, y frente a un colapso del sistema de salud, realmente las circunstancias se volverían mucho más difíciles y complicadas de lo que tenemos actualmente. Defensor, incluso ustedes han puesto pues una medida cautelar en la unidad judicial para evitar que esto pues se realice. Además, piden ustedes como Defensoría del Pueblo que se garantice el acceso a Internet a los niños en medio de la pandemia. Efectivamente, Lucía, creo que uno de los problemas mayores que ha tenido el gobierno nacional, el Estado en su conjunto, es que ha sido incapaz durante la pandemia de garantizar la educación virtual. Y eso parte también de una situación que no lo está viendo la ministra de Educación. Es la situación difícil económicamente hablando de muchas familias ecuatorianas que han tenido que privilegiar entre salir a buscar trabajo y junto a ellos también sus hijos, los niños, niñas, inclusive los adolescentes, a quedarse en casa y tener cobertura de Internet, en donde primero, si analizamos a nivel del sector rural y de urbano, en el sector urbano, aproximadamente un 52% son de las personas o de los hogares que tienen acceso a Internet en el sector urbano. Si nos trasladamos al sector rural, eso baja al 20, al 15% que tienen cobertura de Internet. Indudable, yo le entiendo cuando menciona la ministra de Salud que la deserción escolar sigue aumentando. Por supuesto que va a aumentar. Pero frente a la deserción escolar y frente a los problemas de salud, ¿cuál escogemos? ¿Cuál prima? Yo creo que en estos momentos, mientras no exista una concreción y una política pública clara, concreta, transparente en materia de salud y sobre todo de las vacunas, yo creo que el retorno voluntario a las clases debería suspenderse hasta en un segundo momento analizarlo en función nuevamente de las circunstancias que presenta el país. Es decir, yo estoy haciendo, lo comentamos el otro día, ponderemos derecho. Entiendo yo perfectamente la postura de los chicos, de los padres, encerrados más de un año, sin tener el tema, dejemos al lado el tema académico, el tema de poder compartir entre años, sociabilizar, lo entiendo perfectamente, lo entiendo. Educación, más sociabilización, pero del otro lado está la vida, pues, ponderemos los derechos, pues. Yo coincido plenamente contigo, con usted, mi querido defensor, y creo que el Ecuador va a coincidir. Yo entiendo que los dueños de los colegios tengan desesperación, pero también hay que entender a los padres. Lo que está diciendo Freddy Carrión es muy real, Lucía. ¿Sabes qué? Esperemos un ratito, veamos qué pasa con esta desgracia de la vacunación. Ni siquiera se han vacunado los maestros. Recién dicen que en mayo terminan la gente de más de 65, 85 años. Es decir, esperemos un semestre, veamos cómo va la vacunación hasta entonces, si la pandemia puede ser controlada en todos los niveles, Freddy, privados y públicos, sobre todo públicos y privados, porque si no, lo que podemos traer es infelicidad y mortandad. Yo coincido plenamente y espero que sea sensible su llamado, que creo que es el llamado de nosotros como comunicadores, a serenarnos un poquito más, a esperar un poquito más, falta poco. Sé que las vacunas pueden demorar un poco más o menos, pero nada vale la pena la salud ni la vida, si lo sabré yo, mi querido Freddy Carrión, y usted también. Sí, Eduardo, lo que mencionas es tan real, sobre todo porque a veces se nota que de parte de la autoridad pública existen tratamientos aislados. La ministra de Educación, considerando o planteando este retorno voluntario a clases dentro de un plan piloto sin las consideraciones de salud, porque en salud creo que claramente el país ha vivido cómo este plan de vacunación ha tenido una serie de procesos irregulares con vacunas tipo listado VIP, en donde se ha excluido inclusive al propio personal de salud. A estas alturas no tenemos el 100% de vacunados o inoculados en cuanto al personal de salud, y eso es grave, grave porque el sistema de salud está colapsado. Por un lado, tampoco se ha mantenido o se ha contenido a la pandemia. No existe información, todavía seguimos incrementando el número de pacientes o de personas con contagio, no se los comunica, no se informa de que la pandemia aún no ha terminado, es necesario seguir guardando las medidas de bioseguridad, y esto ya como un tema de salud pública, que va a verse afectado el tema educativo, porque los padres de familia que dejan a sus hijos en las escuelas y estos retornan,
pueden venir trayendo indudablemente el virus ¿a quiénes? A sus padres, madres y adultos mayores. Adicionalmente, lo que mencionaba Eduardo, los docentes no están en la lista de priorizados. Y los docentes deberían estar priorizados y van a retornar voluntariamente a clases porque el docente también se traslada en transporte público, porque el docente tiene que llegar a la escuela, porque en la escuela hay personal administrativo, de limpieza, los propios niños, las propias niñas, los adolescentes, todos son sujetos de contagio. Frente a eso, si no hay una medida de bioseguridad que coordine las acciones de salud con las de educación o el Ministerio de Educación no puede tomar una medida completamente aislada del sistema o de las circunstancias que en estos momentos está pasando el país en materia de salud. Defensor, ustedes ya pusieron una medida cautelar en la unidad judicial para justamente evitar esto, el retorno voluntario a las clases, pero ¿qué sigue después? Bueno, una vez que se presentó la medida cautelar, esto imagínense, Lucía, que la presentamos el 1 de marzo, justamente antes del inicio al retorno voluntario de clases. El juez la resolvió luego de 10 días. 10 días, cuando una medida cautelar la resuelven en cuestión de 24 horas, dado su gravedad. Soy honesto. Mientras, sí. Para prevenir esta medida cautelar. No lo escuchamos, al parecer se quedó un poco congelada. Se congeló la pantalla, Freddy, si no repites. Nos decía que se resolvía en un día el tema de la medida cautelar por urgente, que era el tema. Efectivamente, Lucía, les mencionaba que esto se resuelve en 24 horas de presentada. Se la resolvió en los 10 días de haberse sido presentada. La semana pasada, a los 10 días, negándola, rechazándola, sin mayores argumentos. Claro, ya cuando habían retornado a las clases, los colegios y las escuelas que habían sido facultados para aquello de acuerdo al Ministerio de Educación. Ante eso hemos presentado nuevamente la revocatoria a esta medida cautelar. Creemos que existe una exponencia o exposición innecesaria del ministro de Educación, de la ministra de Educación a los niños, niñas y adolescentes. Insistimos en que la ministra de Educación revea esta decisión. No se puede tomar una medida aislada del sistema de salud, porque eso indudablemente lo que va a hacer es generar mayores inconvenientes. El sistema de salud se encuentra completamente colapsado y de continuar con esta dinámica no tendremos, lo único que haremos es agravar los problemas. Sí. Solo nos quedan 5 minutos, mi querido Freddy Carrión. Tengo una inquietud para usted. El tema de la famosa lista que yo llamo de Schindler, la famosa lista escondida, la famosa lista de conmoción nacional. Hoy día se vence el plazo, ¿verdad? Me parece que son los 15 días o estoy equivocado, Fred. Sí, de hecho, como existen varias acciones de acceso a la información, se vencen algunos, ya se vencieron la semana pasada, el día viernes, hoy se vencen algunos, así que hoy requeriremos al juez de que el Ministerio de Salud haya entregado esa lista para que sea pública. Insiste el gobierno nacional, insiste el ministro de Salud en seguir ocultando una información que debe ser pública a efectos de evitar lo que ya conocemos y que ya ha sido públicamente denunciado, chefs vacunándose cuando no son parte de la población de riesgos, a familiares, amigos, cognados, agnados de los funcionarios públicos, los propios funcionarios públicos que no forman parte de la población de riesgo vacunado. Realmente esto indigna al pueblo ecuatoriano y el ministro de Salud debe comprender que su decisión no puede sujetarse o no puede impedir el cumplimiento de una resolución judicial que ya fue emitida por el juez respectivo. Defensor, en otros temas, la semana pasada, uno de los temas que también pues, se trataron en varios medios de comunicación, el tema de la violación, el aborto por violación. Ustedes presentaron además una demanda en constitucionalidad a favor justamente del aborto por violación ante la Corte Constitucional, iniciativa pues, que fue apoyada por varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Efectivamente, Lucía, yo creo que esto primero debe ser tratado como una política de Estado y de salud pública. Cuando no se permite que una mujer decida respecto a una maternidad forzada, porque tomemos en cuenta que hablamos de un embarazo forzado, de una maternidad forzada, dado que es producto de una violación, es decir, de un delito. Frente a eso, a la mujer no se la puede obligar a que adicionalmente, que es víctima de un delito, mantenga una maternidad forzada frente a todo el problema psicológico y emocional que eso conlleva.
Yo creo que el Estado en esto tenemos que dar un paso adelante, garantizar los derechos de la mujer a decidir, a tener sus decisiones libres e informadas y de la misma manera a decidir cuándo y cómo en cuanto a la reproducción. Aquí es un tema fundamental, porque esta demanda o esta acción de inconstitucionalidad de la penalización del aborto, lo que pretende, por un lado, garantizar el derecho a la decisión, a la libre decisión de la mujer. Por el otro lado, también a garantizar la salud y la integridad de la vida, la integridad y la vida de las mujeres que se someten a los abortos clandestinos. Porque por el hecho de estar penalizado el aborto por violación, no significa que aquellas mujeres que han decidido abortar fruto de una violación no lo hagan en la clandestinidad donde su vida, su integridad se expone con mayores riesgos. Este es un tema de salud que debemos verlo de esa manera, garantizar la integridad, la vida de la mujer a través de una asistencia obstetriz adecuada que privilegie su vida cuando la mujer, fruto de una violación, ha decidido poner o interrumpir el embarazo. Yo creo que estas son normas elementales de salud pública, de derechos. Varios países, Argentina ya nos ha dado un ejemplo, no solamente en temas de violación, sino en temas generales. El Ecuador creo que debe dar un paso, al menos cuando hablamos de la violación, que indudablemente constituye un delito en donde la víctima es una mujer y no se le permite la interrupción del embarazo, la revictimiza y eso indudablemente va en contra de cualquier instrumento, tratado y sobre todo política pública de derechos humanos. Queremos agradecer. Muchas gracias, querido Freddy, por haber estado con nosotros y tocar estos temas tan importantes. Gracias por estar aquí en el 98.9. Eduardo, Lucía, muchísimas gracias. Un abrazo, gusto de saludarnos. Un fuerte abrazo, gracias, buen día.